Hola, hola, buenas tardes. Otra vez estamos aquí con Artículos 16. Hoy me encuentro solo porque lamentablemente Alex ha tenido una urgencia odontológica, así que está en este momento, en realidad ya está en casa, así que te mando un beso porque estás viendo y espero que no duelan mucho esas muelas que tuvieron que sacar. Bueno, hoy vamos a tener un programa extraordinario como tenemos siempre, con un tema que es muy importante y que ya desde el año pasado queríamos tratarlo aquí en Artículo 16, que va a tener que ver con el tema de la discapacidad. Pero antes de ir al tema de hoy, quiero aprovechar que esta fue la semana que ha tenido que ver con el 24 de marzo, donde recordamos justamente los 38 años del golpe de Estado, de esa siniestra dictadura militar con complicidad civil y eclesiástica que tuvimos en la Argentina. Y la verdad que el ejercicio de la memoria, y que fue tan importante el que se realizó en la jornada del 24 de marzo, pero la que se está realizando durante esta semana y la semana previa, es fundamental justamente para seguir defendiendo nuestra democracia. Estamos en momentos muy difíciles en Latinoamérica, donde hay situaciones de desestabilización. Y quisiera aprovechar para recordar que recién ahora nosotros estamos pudiendo construir la memoria más ampliada. Es decir, con Alex justamente hemos llevado adelante e impulsado el archivo de la memoria de la diversidad sexual. Esto era algo que hace unos años atrás no era posible, buscar los datos, los registros, los testimonios de personas de la diversidad sexual, homosexuales, personas trans, lesbianas, bisexuales, que fueron perseguidos, torturados, desaparecidos durante la dictadura militar. Eso es algo que recién hemos podido avanzar en esta conquista ahora, justamente de la mano de las conquistas que han venido en nuestro país, junto con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, y entonces ahora existe esta posibilidad de que podamos revisar nuevamente y ampliar la memoria, porque para construir esa memoria, que es necesaria para que haya verdad y justicia, bueno, es necesario que esa memoria nos involucre a todos y todas. Justamente es un programa que habla de eso, de la igualdad, y en la igualdad estamos incluidos todas las personas porque somos iguales en dignidad y en derecho, y justamente por eso es artículo 16, que es el artículo, como nuestra presentación dice, que refiere en la Constitución directamente a la cuestión de la igualdad. Bueno, quería aprovechar justamente para hacer esta reflexión. Vamos a ser el primer país en el mundo que tenga una persona travesti como querellante, en este caso en la causa del Pozo de Banfield, Valeria del Mar Rodríguez, perdón, que estuvo detenida en el Pozo de Banfield en 2 oportunidades y ahora es querellante en la causa del Pozo de Banfield. O sea que seguimos dando pasos gigantes en la Argentina en cuanto a los derechos humanos como política de Estado. Y ahora sí, pensando en el tema que nos toca hoy, me gustaría decirles que, bueno, también hay un artículo en la Constitución Nacional, que es el artículo 75, es el artículo que justamente habla de las atribuciones del Congreso y en su párrafo 23 refiere a las personas con discapacidad. Con lo cual, ya desde acá vamos viendo cómo esto es un tema que en la Argentina tiene rango constitucional. Además, justamente se encuentra en discusión y en debate y en tratamiento el tema de la Convención sobre los Derechos de las Personas, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dentro de este tema también vamos a hablar del concepto de discapacidad y de las palabras. Siempre decimos que las palabras construyen realidades. Bueno, sobre el tema de discapacidad, personas con discapacidad, diversidad funcional, digamos, son distintos términos, con lo cual a la persona que tenemos invitada hoy también será uno de los temas que vamos a tocar en el día de hoy. Y adelantarles que en el Congreso de la Nación hay presentado un proyecto, y esto está de alguna manera relacionado con el tema de hoy, un proyecto que tiene que ver justamente con la posibilidad de hacer el test de ADN fetal. Este test ya llegó a la Argentina hace unos años, pero es
muy caro, y entonces el proyecto que se ha presentado en el Congreso de la Nación para su tratamiento es que esté incluido dentro del plan médico obligatorio. La idea es que puedan tener acceso a este test todas las mujeres, ya sea a través del Sistema de Salud Nacional, ya sea a través de las obras sociales o de las prepagas, a partir de la semana número 10, y este test, entre otras cosas, permite saber si nos vamos a encontrar ante la presencia de un bebé que está por nacer con síndrome de Down. Y de esta manera estamos evitando el que se hagan punciones, es decir, que se haga un estudio que puede ser agresivo y que al ser agresivo a veces produce algunos inconvenientes en el embarazo, inclusive hasta la pérdida de los embarazos. Así que ojalá podamos avanzar con el tratamiento de este proyecto de ley y sea una realidad en la Argentina como la es en otros países. Así que, bueno, nos vamos a ir un pequeño corte y de ahí vamos a estar con nuestro invitado que ya lo voy a presentar. Gracias. Si armaste un asado, llamaste a tus amigos, hiciste el fuego y se largó a llover. ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con alguien y te bañás, te maquillás, te peinás y finalmente el chico no va a venir, ¿no te hubiese gustado saberlo antes? O por ejemplo, te sacaste un 2 y reprobaste. ¿No es mejor saberlo al toque? Lo que afecta a tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hacete el test de VIH-Sida. Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. Anotá este número: 0800 3333 444. Elegí saber. Elegí saber. Bueno, aquí estamos de vuelta y ahora sí, ya para entrar directamente en el tema, como siempre tenemos un invitado de lujo. La persona que hoy invitamos para hablar de este tema justamente está en la CONADIS, que tiene un nombre largo y voy a aprovechar de usar la tablita que tengo, que nunca la uso, Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad. ¿Lo dije bien? Perfecto. Perfecto, bien. Bueno, además esta persona es un estudioso de la historia y particularmente del revisionismo histórico, con lo cual además le voy a agregar al tema que vamos a desarrollar, que es el tema de discapacidad, algunas cuestiones que tienen que ver justamente con la historia de nuestro país y con el revisionismo histórico, que tiene cosas muy interesantes para comentar y es un militante, un luchador de los derechos humanos y bueno, me acompaña Juan Pablo Ordóñez. Muchísimas gracias. Sé que tuviste que hacer algunos movimientos en tu agenda, pero muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo para estar acá con nosotros. Gracias a vos, Josema. La verdad que es muy importante poder compartir este espacio con ustedes, que lo vengo siguiendo y se tocan temas que son fundamentales para la construcción de una sociedad más justa, así que gracias. En eso estamos. Y bueno, justamente quería entrar en el tema de la discapacidad. Normalmente en nuestro programa lo que hacemos es tratar de ver qué avances hemos tenido en los últimos años, en el tema de discapacidad en este caso, y cuáles son las brechas. Pero vayamos primero por cuáles han sido los avances, tanto en materia legislativa como en materia de las políticas públicas y sus implicancias y aplicaciones de las políticas públicas, y también en materia social. Claro. Como todo avance en cualquier colectivo social que se tome, hay que tomar como punto de partida la visibilización. Cuando empieza a visibilizarse el colectivo, vos de esto lo sabes bien, en cualquier colectivo que inicie una lucha hacia la reivindicación de derechos, hacia la ampliación de derechos, bueno,
justamente lo primero que tiene que hacer es visibilizarse, juntarse, visibilizarse, organizarse. Y a partir de ahí, bueno, ¿cómo arranca la discapacidad? La discapacidad tiene un inicio histórico, existe desde el principio de los tiempos, pero siempre arrancó con una cuestión esotérica, en una parte mística, hasta que empezó a adentrarse la ciencia en la conceptualización, y bueno, y ahí lo que tenemos es la medicina. La primera que la aborda, la primera que la toma es la medicina, y se instaura un modelo médico rehabilitador hegemónico, que es el que va marcando el rumbo. A partir de ahí se lo empieza a tratar al tema, sobre todo a las personas con discapacidad, como objetos, como una cuestión de cosa a tratar, de objeto a tratar, no como un sujeto de derechos. A partir de ahí es que empieza la evolución, la organización social, empiezan a pelear por derechos y logramos empezar a encontrar las primeras organizaciones, como fue el Frente de Lisiados Peronistas, que arranca a fines de los 70, a fines de los 60, principios de los 70, como una organización que empieza a pugnar y a luchar por derechos. El primero que consiguen es el derecho del 4%, y ahí el concepto de... El derecho del 4% para la audiencia, para aclarar de qué se trata. Perdón, el derecho del 4% es el derecho al cupo laboral que se debe cumplir en la Administración Pública Nacional, en todos los estadios, desde el nacional, incluso hay normativas similares en los estadios provinciales o municipales, para garantizar el acceso al trabajo y así como también promover la inclusión laboral por parte de las empresas, que también son actores involucrados en la ocupación y en el acceso al trabajo para las personas con discapacidad. Y Juan, existe la posibilidad de saber en cuánto realmente esto está siendo efectivo, en cuánto realmente se cumple este 4%? Sí, tenemos muchos organismos, muchas dependencias del Estado que ya lo cumplen y lo cumplen sobradamente y otros que estamos trabajando arduamente en llegar a ese cupo. La realidad es que no podemos decir que a un 100% lo tenemos cubierto, la realidad es que no. Pero sí se está trabajando arduamente y cada vez son más los organismos que lo cumplen y lo rebasan al 4%. ¿Y en el sector privado? En el sector privado viene más relegado, pero existe una estimulación constante hacia los grupos laborales protegidos que se empiecen a tomar y en la del desarrollo también de otro factor que influye en lo que es el acceso al trabajo, que son los talleres protegidos y los talleres para el empleo, que son de formación en el trabajo y talleres propiamente donde se trabajan y realmente se llegan a niveles de excelencia en distintas áreas, distintos rubros, ya sea el rubro alimenticio, el rubro de artefactos, utensilios que se necesiten, se llegan a niveles de excelencia y en todo el país. La verdad son dignos de destacar. ¿Y cómo hemos avanzado con respecto a otros tipos de barreras? Por ejemplo, en el caso de las discapacidades motrices, con el tema de las barreras arquitectónicas o de las barreras, digamos, en cuanto al trazado. Bueno, eso es importante a lo que iba en esta evolución, que pasa del objeto de derecho al sujeto de derecho, por eso ya no decimos el discapacitado, sino que decimos la persona con discapacidad. Primero el sujeto y luego la condición. Y Perdón, a partir de ahí... ¿puedo meter algo ahí? Te interrumpo 2 segundos. Sí, sí. Aparte de lo importante de esto, que es que siempre decimos primero la persona, ¿no? Justamente. Además porque, y esto nosotros lo hemos trabajado no tanto desde la diversidad sexual, pero sí desde la cuestión del VIH-Sida. Ustedes saben que somos Alex y yo, 2 hombres con VIH, y las personas, digamos, hemos planteado que las personas que tenemos VIH, de hablar de personas con VIH. Porque justamente lo que no construye identidad el hecho de yo no soy el VIH, yo no soy SIDA, sino que tengo VIH. Lo mismo con una persona discapacitada. Una persona discapacitada no es un discapacitado, es una persona que tiene una discapacidad. Es decir, su identidad no es ser discapacitado. Exactamente. Y a partir de ahí es que se empieza a construir todo el sujeto de derecho y un sujeto de derecho activo en la vida política y en las políticas públicas que se desarrollen. Bueno, en esa evolución histórica que tenemos hubo un bache, hubo un derrumbe en la conquista de derechos que los marcó para todos los aspectos de la sociedad, que fue la dictadura, lo cual se cobró la vida de muchísimos militantes con discapacidad, compañeros y compañeras con discapacidad, que habían tenido un rol muy activo en la conquista de derechos. Y se produjo un retroceso importante, luego surgió la 22431, que es la ley de discapacidad aún vigente, la cual mantiene un modelo médico rehabilitador hegemónico y con ciertos matices de cosificación, de objetivación del sujeto.
Y a finales de 2006, que se sanciona la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que vos habías mencionado, que luego la Argentina la toma con rango supralegal, es decir, todavía no tiene un rango constitucional, eso después lo hablamos, estamos peleando justamente por la jerarquía constitucional. Esa ley lo que marca es a la discapacidad colocándola en el lugar que siempre debió estar, que es en el lugar de los derechos humanos. De los derechos humanos, que son derechos sociales, como le explica la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, lo coloca en ese lugar, lo saca de la exclusividad, de la hegemonía del modelo médico rehabilitador y lo pone en un contexto social, de derechos humanos. Y a partir de ahí, bueno, que empezamos a hablar del sujeto de derecho y empezamos a conceptualizar la discapacidad como la conjunción entre una limitación, que es lo que a mí me limita a desarrollar determinadas funciones, y una barrera. En la conjunción esa es donde se produce la discapacidad. A ver, y en relación a esto, porque esto seguramente está muy asociado a algo que es un tema que muchas veces en determinados ámbitos se plantea, ¿no? Si seguir hablando de personas con discapacidad, si seguir hablando, digamos, ¿qué términos son? Se plantean varios términos, ¿no? En relación a esto y, digamos, en la época en que nosotros trabajábamos, formábamos los foros de la sociedad civil en el INADI, también había un foro de discapacidad y me acuerdo que había discusiones sobre, bueno, cuál era el concepto o el término a utilizar. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? Siempre lo más prudente, y ante esta pregunta es lo que contesto y lo aprendimos sobre todo de las compañeras trans cuando se militó la ley de identidad de género, ante la duda es preguntarle al sujeto. Él es el que te va a decir cómo quiere que se referencien. No obstante eso, nos marca la ley, la 22431, que es la ley vigente, nos dice que persona con discapacidad es aquella que tenga el certificado de discapacidad, porque es como puede detentar la posición que está diciendo. No obstante eso, persona con discapacidad es toda aquella que tenga una limitación. Pero a una persona sorda, la comunidad sorda, se reconoce a sí mismo como sordo. Entonces, bueno, uno tiene que respetar su autodefinición y decirle, bueno, una persona sorda. Lo mismo pasa con las personas ciegas, cuando uno cae por ahí en eufemismo no vidente, bueno, ellos se definen ciegos. Entonces hay que respetar la definición, la conceptualización que ellos hacen de su discapacidad. Sí, hay una discusión bastante grande en el tema de la discapacidad mental. Bueno, sí. También ahí se incorporan otros aspectos. Argentina a su normativa la ha amoldado a la normativa internacional, donde se incorporan ciertos parámetros de discapacidad, ciertos rubros de discapacidad, ponerle para graficarlo mejor, donde existe la discapacidad mental, la discapacidad intelectual, la discapacidad motriz o física, la sensorial y las viscerales. Ahora bien, hay determinados lugares o determinadas personas que siguen sosteniendo otro tipo de situaciones o de limitaciones como discapacidad que la normativa internacional a la cual adhiere la Argentina no las considera como tales. Ajá. Y entrando entonces en el tema de la normativa y de las convenciones, hay una convención que es interamericana, que ya tiene varios años y que sí está tomada y tiene rango constitucional y que en realidad específicamente va contra la eliminación de toda forma de discriminación, claro. Pero digamos la que nos interesa y la que está aún en debate es la internacional, que es la que tiene que ver sobre los derechos para las personas con discapacidad. Claro. ¿En qué situación estamos? ¿Qué es lo que falta hacer? Es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy día es la norma específica sobre discapacidad de mayor rango que existe. A partir de que la Argentina la ratifica, pasa a ser una norma supralegal y luego lo que se intenta es que tome jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga el mismo rango, supónganse, que el Pacto de San José de Costa Rica, que la Convención sobre los Derechos del Hombre, etcétera, que tienen un rango constitucional que están a la par y que van a marcar a partir de ahí, todo el plexo normativo que se haga en el país sobre discapacidad. En este momento hay media sanción de un proyecto presentado por la senadora Beatriz Rougés de Alperovich, la senadora por Tucumán, que ya tiene media sanción en el Senado y que pasa a tratamiento en la Cámara de Diputados. Entiendo, y tuve el honor de estar como invitado para defenderlo en comisión, entiendo que esto va a salir, existe un consenso generalizado sobre la necesidad de que tenga rango de la jerarquía constitucional,
Pero no obstante esto, y lo dije en aquel momento, las políticas que hoy se desarrollan en el país en materia de discapacidad están todas enmarcadas en la Convención. Es decir, la jerarquía constitucional es necesaria y hay que darla, pero en la realidad se está aplicando porque es la voluntad y la decisión política de nuestra presidenta y de ahí en todos los que tenemos ciertas responsabilidades en la materia. Bueno, vamos a tratar de ver en lo práctico y en lo concreto en qué, digamos, va a beneficiar, pero esto lo vamos a hacer después de la pausa. Hagamos un trato. No toques madera. Decimos cáncer y no cruzás los dedos. Yo siempre lo nombré. Probá, decilo. Cáncer. Cáncer. Sí, cáncer. Cáncer. Yo tuve cáncer. Y yo. Y yo. Yo también. Jamás me imaginé que podía tocar y me tocó. Lloré, pataleé, grité. Es una peluca divina. Yo dije, bueno, está acá, ahora la peleo. Con el miedo no voy a negociar. No sos solo una teta. Decidí afrontarlo y seguir adelante. Cambié de casa, cambié de trabajo, cambié de marido. El cáncer me enseñó que es una enfermedad más. No tengas miedo. El cáncer es en gran medida evitable. Miremos al cáncer de frente. Hablemos de cáncer. Si se detecta a tiempo, el cáncer es tratable y curable. Tuve cáncer. Y ahora estoy acá. Bueno, seguimos acá con el secretario general de la CONADIS y quisiera volver sobre, bueno, ¿qué, digamos, significa que cuando adquiere rango constitucional la convención, digamos, qué va a traer, digamos, como cambio concreto? Bueno, como te decía hace un rato, en la realidad, en las políticas que hoy se aplican, no hay una gran variación porque hoy día nos rige toda la política pública del Estado Nacional, está regida, marcada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay programas que se financian a través de la ley de cheques, son 23 programas vigentes, están todos enmarcados en la Convención y abordan cada uno de los rubros en donde pone el acento la Convención, ya sea la cuestión de educación, el acceso a la educación, la accesibilidad al espacio físico en las escuelas, la adaptabilidad del puesto de trabajo, los transportes adaptados para las personas con discapacidad, todas las aristas que la Convención pone el acento. Cada uno de los programas, y están destinados obviamente a los organismos de gobierno, a las organizaciones no gubernamentales, claro, y a las personas en particular. Si esto toma rango constitucional, digamos, es muy difícil que estos programas dejen de estar o estas políticas públicas dejen de estar. Exacto. En cambio, si quedamos con lo que existente hasta ahora, digamos, podrían correr peligro, digamos. Estas conquistas que se han tenido para igualar o para la igualación de oportunidades para las personas con discapacidad y que se, digamos, transitan en todas estas políticas públicas, en todos estos programas, podrían perderse y en cambio el tener el rango constitucional seguramente hace que esto quede como más firme, ¿verdad? Por supuesto. A ver, hoy día los derechos humanos, en el sentido amplio del concepto que incluye la discapacidad, son una política central de este gobierno, lo cual no garantiza que el día de mañana viene un gobierno con distintas ideologías, como ya lo ha habido, donde relegue los derechos humanos a un rol secundario, terciario, y que la participación de la política pública del Estado como un actor
primordial y protagonista en lo que es la inclusión y la integración de las personas con discapacidad, pierde ese rol y deje relegado todo a la cuestión privada, como, bueno, se puede observar en otro tipo de jurisdicciones donde el Estado simplemente se mantiene como un gendarme y deja librado la suerte de las personas al libre juego del mercado en lo privado. Claro. Hay un concepto que últimamente se escucha mucho, que es el de diversidad funcional. Sí, es un concepto muy interesante el de diversidad funcional. Ya varios países de habla hispana lo están utilizando o están dando el debate respecto a este concepto. Obviamente en la Argentina el debate existe, quizás no se ha instalado al nivel que debería, pero es un concepto muy interesante. En España lo asimilan a la discapacidad. Es un concepto que viene a reemplazar la discapacidad, porque evidentemente en España le sigue haciendo ruido la palabra discapacidad con ciertos tintes peyorativos, como algo malo, entiendo yo. En la Argentina, obviamente, discapacidad no es un concepto peyorativo, no es malo, es una definición que utilizamos y que es correcta. Pero socialmente a veces tiene como... A veces sí, pero en la mayoría no existe. Pero sí la diversidad funcional, cómo se toma el concepto en varios actores de la realidad argentina, es como un concepto inclusivo, y en esto vos me vas a entender, cuando se empieza a hablar de la diversidad sexual, es algo que engloba al total, pero en un plano de igualdad, donde todos formamos parte de algo y nos involucramos como actores en llevarnos a una madurez como sociedad y en el respeto a la diversidad. Bueno, justamente la diversidad funcional involucra a las personas con algún tipo de limitación y a aquellas que no las tienen. Es un concepto total y que nos beneficia a todos. Un ejemplo muy simple para entenderlo esto: cuando uno ve una rampa en una esquina, dice, bueno, la rampa beneficia a las personas con discapacidad. Eso es un error, porque beneficia a la diversidad funcional, porque nos beneficia a nosotros como sociedad en una cuestión de maduración y de sentirnos mejor y de ser mejores, y también a la mujer que va con su carrito, con el bebé, puede subirlo por la rampa, a una persona que circunstancialmente se quebró la tibia y va con muletas, bueno, también puede acceder por ahí, a una persona mayor de edad, un adulto mayor, beneficia a todos. Tal bueno, cual. En eso es la embarazada, obviamente, cuando uno habla del piso bajo, también la ayuda a la embarazada a poder subir al colectivo. Entonces son políticas que benefician a la diversidad funcional, al conjunto de la diversidad funcional, y no solamente a un sector que es las personas con discapacidad. Por eso sería una propuesta y un concepto digno de ser debatido, que nos involucra a todos como actores en la visibilización, el respeto, la concientización y la sensibilización de la diversidad funcional y la discapacidad. Es un concepto que respeta la idea justamente de la igualdad. Pese, ¿no?, a que suena como contradictorio, igualdad y diversidad nada que ver, somos igualmente diversos todos y en realidad somos iguales en tanto personas en derecho a dignidad. En el resto somos totalmente diversos todos y todas. Quiero aprovechar para cambiar y tomarme los últimos minutos para hablar de otra pasión tuya, que es la historia y el revisionismo histórico. Vos sabés que el otro día Juan me estaba comentando respecto al escudo nacional, por ejemplo, ¿no?, que nosotros siempre que pensamos en el escudo nacional pensamos en el gorro frigio que tiene el escudo, y resulta que originalmente el primer escudo nacional no tenía gorro frigio. ¿Cómo es, Juan, esto? Bueno, todo tiene que ver con todo, vos lo has dicho varias veces, y justamente tiene que ver con la diversidad. El primer gorro frigio que lo idea un artesano a pedido de Manuel Belgrano, fue ideado con una fuerte identidad latinoamericana, plurinacional, latinoamericana, de la patria grande, algo que hoy volvemos a reconstruir y a retomar desde 200 años atrás, y decide el artista colocar en el centro un gorro frigio, pero es un gorro incaico, que tiene una borla incaica que cae al costado. Esto no es algo que uno se lo imagina que está. Cuando uno busca la primera bandera patria, las primeras banderas que se hicieron y la primera que está en el Museo de Jujuy, está bordado el gorro frigio, el gorro con la borla incaica que cae, es una borla muy bonita que marca nuestra raíz originaria, nuestra raíz de esta tierra. Pero obviamente vinieron detractores de la historia, sobre todo, bueno, hay que decirlo, el padre de la mentira, Bartolomé Mitre, que con su pluma pérfida trató de borrar nuestras identidades de esta tierra, nuestras identidades originarias. Bueno, y una de las cuestiones que hizo borrar
es justamente quitarle la borla incaica a nuestro escudo nacional, a nuestro emblema por excelencia, lo que nos resume a nosotros como identidad, nuestro escudo. A partir de ahí, bueno, es que se iniciaron montones de movimientos y hay un proyecto que es ideado e iniciado para recuperarlo por parte del historiador Marcelo Balco, que es un historiador que comparte su trabajo con Osvaldo Bayer, es muy conocido, sobre todo en su vinculación con los pueblos originarios. Y bueno, justamente él idea este proyecto para recuperar ese escudo y recuperar parte de nuestra identidad y reconocernos diversos, reconocernos plurinacionales, en la diversidad, como decíamos, sexual, diversidad funcional, la diversidad ideológica también y la diversidad de voces, que es algo que tanto hemos peleado en nuestros últimos 10 años y que bueno, que es lo que nos hace una sociedad mejor. Bueno, ojalá que este proyecto salga para adelante y volvamos a recuperar en nuestro escudo, digamos que hace 200 años, el escudo hace poco cumplió justamente 200 años, ya estaba simbolizando el respeto por la diversidad, por nuestros pueblos originarios. Bueno, la verdad que en estos últimos años en Argentina y en toda Latinoamérica está habiendo un volver, digamos, a aquellos principios. Me encantaría tener muchísimo más tiempo para preguntarte otras cosas, pero el tiempo es tirano también en el Senado TV, no solamente en el resto de la televisión. Así que, Juan, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a vos, Josema, y bueno, espero que Alex mejore. Sí, seguro que sí, y prometo hacerte otra invitación, pero ya para hablar nada más que de historia. Bueno, nos despedimos hasta el jueves que viene, y nuevamente le mando un beso a Alex. Gracias. Chau, chau. Si armaste un asado, llamaste a tus amigos, hiciste el fuego y se largó a llover. ¿No te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con alguien y te bañás, te maquillás, te peinás y finalmente el chico no va a venir, ¿no te hubiese gustado saberlo antes? O por ejemplo, te sacaste un 2 y lo reprobaste. ¿No es mejor saberlo al toque? Lo que afecta a tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hacete el test de VIH-Sida. Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. Anotá este número: 0800 3333 444. Elegí saber. Elegí saber.